Gracias. Para poder ejemplificar esta enseñanza doctrinal que quiere hacer el Espíritu Santo a través de Santiago, Santiago elige un ejemplo en los primeros versículos que lo vamos a leer. Y dice así la epístola de Santiago capítulo 2, dice, porque si en vuestra congregación, verso 2 estoy leyendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o sentate aquí bajo mi estrado, en el piso. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Para hablar este concepto del amor al prójimo, Santiago da este ejemplo. Imagínense que en medio de la reunión estuviera toda la iglesia llena, no hubiera un lugar, como decimos, ni para un alfiler, y entra una persona vestida con esplendidez. La palabra esplendidez significa brillante, deslumbrante, algo que verdaderamente digamos, wow, cuando entra. Y dice que con anillos de oro, y es muy notable porque el concepto ahí, sobre todo en la antigua Grecia, era que los anillos eran sinónimo de riqueza, de poder, de grandeza. Se alquilaban para reuniones especiales porque entrar con muchos anillos era una señal de majestuosidad, de riqueza, de poder. Tanto es así que el concepto que vierte acá el texto es que los anillos ocupaban todos los dedos llenos de anillos. Imagínense nosotros cuando vemos así esos deportistas que se ponen las cadenas de oro, todos los anillos de oro, bueno, una cosa así. Entonces el que está adelante dice, pase, y mira y dice, no hay lugar. Mire, siéntese acá en mi lugar, siéntese ahí y le da el primer banco, el primer lugar, un lugar de privilegio. Y después entra otra persona. Esta persona dice que viene con harapos, viene quizás maloliente, no sabemos, pero una persona pobre, una persona quizás con harapos sucios. Y cuando la ve entrar dice, bueno, mira, ¿dónde lo ponemos a este? Dice, bueno, si no lo podemos sentar del lado de la calle, entonces, bueno, sentate en el piso, por ahí, no sé, en algún rincón. Y dice Santiago, ¿no se dan cuenta que están discriminando, que están haciendo una distinción entre uno y otro? La Constitución Nacional dice lo siguiente, en el artículo 16, considerando este tema de las actitudes discriminatorias. Dice, los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos tales sea raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, son considerados estos actos discriminatorios como delito. Esto dice nuestra Constitución. Ahora, la pregunta es qué dice Dios sobre esto. Porque esto está escrito no a cualquier persona, está escrito a una iglesia, está escrito a los creyentes. Ahora, a veces nosotros somos así, la iglesia actúa así, la iglesia hace diferencias. Ahora, acá nos está hablando de una diferencia entre el rico y el pobre. Y avanza más y dice, miran con agrado al que trae ropa espléndida y decís, sentate aquí en el mejor lugar. Y al pobre le decís, quédate de pie o sentate por allá en el piso. Y dice, hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y hace una pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Lo que critica acá Santiago es la actitud de los ricos, no es la riqueza en sí. Vos podés ser
rico, podés tener una buena posición económica, podés tener dinero y, como dice la palabra de Dios, honrar a Dios con las riquezas. Honrar a Dios con ese dinero que Dios te dio. Ahora, cuando la plata se te sube a la cabeza, ocupa un lugar de señorío en tu corazón, ahí está el problema. Ahora, dice que estos ricos, en la antigüedad, agarraban a las personas y las llevaban a los tribunales de los pelos, porque querían que le devolvieran hasta el último centavo. Había una clase, en general la sociedad estaba compuesta por los muy ricos y los muy pobres, no había clase media, como está aquí casi ya en extinción. Había la clase rica y la clase pobre. Y por lo común los pobres estaban endeudados y muchos habían pedido préstamos. Y dice que esta gente, estos más ricos, tenían sometido a los pobres a punto tal que si no pagaban lo que les debían, los llevaban directamente a los tribunales. Ese tipo de riqueza es la que condena la palabra de Dios y condena a Santiago, no la riqueza en sí. Dice, porque acaso el Señor, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Y de qué pobreza está hablando y de qué riqueza? Está hablando de la riqueza de la soberbia, de cuando mi Dios es el dinero, mi posición, mi gloria, lo que tengo, soy autosuficiente, no necesito de nada y mucho menos de Dios. Pero está el otro, el que es pobre en espíritu, que está en una condición de pobreza tal que dice, yo no tengo nada que dar para mi salvación. Yo necesito de Dios, no hay cosa que pueda hacer para poder lograr la salvación, para poder entrar en el reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no se entra con plata, ni con buenas intenciones, ni con buenas acciones. Al reino de los cielos se entra con una actitud de humildad, de pobre, con la cabeza agacha, diciendo, Señor, te necesito. Señor, necesito de vos. Señor, no tengo nada. Es ese acto del desposeído que no tiene nada que ofrecer. Y cuando vamos a Cristo entendemos esto, que es una condición sine qua non, decir, Señor, no tengo nada. Soy pecador, he fallado, no hay nada que tenga que pueda satisfacer o que pueda hacer algo por lograr mi salvación, por poder llegar a tener una comunión directa con Dios. Esa clase de pobreza es la pobreza que necesita el Señor de cada uno de nosotros, no solo para la salvación, sino para cada día. Cuando yo tengo que tomar la palabra, cuando yo me levanto a la mañana, me considero muchas veces así. Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo. Señor, yo no soy nada. Porque tenemos que entender que si algo somos, somos en Cristo. Y que si algo valemos es el valor que Cristo nos ha dado y la presencia del Señor en nuestra vida. Y la pregunta es ¿por qué Santiago discrimina condena este tipo de discriminación o preferencias, favoritismos, habla alguna versión? Y en primer lugar, porque esta actitud, nos dice Santiago, no concuerda con nuestra fe. Si vamos al primer versículo, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas, acepta a todo el mundo que viene a Él, a nadie lo echa fuera. Ahora, la palabra de Dios dice que si nosotros somos cristianos verdaderamente, vivimos como Cristo quiere, seguimos los pasos del Maestro, aceptamos el ser discípulos de Cristo, tenemos que imitar sus pisadas y tenemos que no hacer acepción de personas. Si no, tu fe es vana, tu fe no tiene sentido. Si crees en Cristo, si te consideras cristiano, no tenés que discriminar, no tenés que tener favoritismo. Para vos todos tienen que ser iguales delante de la presencia de Dios. Todos. Cada persona que entra por esa puerta necesita de Cristo. No importa su condición, su raza, su color. Todos necesitamos de Cristo, todos necesitan de Cristo. Dice Santiago más adelante, en el capítulo 2, pero el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y hay alguno de vosotros y le dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una clara enseñanza que reafirma esto. Creo en Jesucristo como mi Salvador, soy cristiano, mi fe tiene que demostrarlo, mis obras tienen que demostrarlo, mis actitudes tienen que demostrarlo. Segunda Crónicas 19:7 dice así, por eso teman al Señor, tengan temor del Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la acepción de personas, ni la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Hermanos, si somos de la fe en Cristo, no tenemos que discriminar. En segundo lugar, dice, porque es pecado y quebranta la ley de Dios. Dice el verso 9, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y están convictos por la ley como transgresores. El discriminar, el tener favoritismos, el hacer diferencias entre personas es pecado. Es pecado. No le demos vuelta a esto. Entonces, aquel que hace algún tipo especial, tiene algún tipo especial de favoritismo por sobre otros o marca distinciones entre las personas, está pecando. Tercer lugar, porque nos ponen en una posición de jueces de los demás. Y eso implica que nos consideramos superior o mejores que los otros. Cuando yo juzgo a otros, si yo lo juzgo a Tevi, es porque me estoy poniendo en una actitud de superioridad. Me estoy poniendo en una condición de juez. Y la palabra de Dios me dice que yo no debo juzgar a nadie. Hay un pasaje que todos ustedes lo tendrán muy presentes en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 7, que es muy claro. Lo podría mencionar, pero vamos a leerlo. Dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís serán medidos. ¿Y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y en el verso 5 dice una palabra terrible, hipócrita, y en la Biblia está marcada entre signos de admiración, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy claro el Señor. Yo no soy quien para juzgar a otros, porque yo estoy en la misma condición de los demás. Yo soy tan pecador como todos. Y lo que puedo estar acusando en mi hermano hoy, puedo cometer, quizás ya he cometido ese error o ese pecado. Pero también no estoy libre de poder cometerlo en el futuro. Entonces yo no me puedo poner en juez. Hay uno solo que juzga, que es Dios. A veces, como iglesia, tenemos que arbitrar la disciplina, como ya lo expliqué hace un tiempo en uno de los mensajes, de los estudios. Tenemos que aplicar la disciplina, no porque nos consideremos en jueces de los demás, sino porque es una responsabilidad que Dios nos dio para mantener la salud del cuerpo, para ayudar a las personas a mejorar, para volver al camino. Siempre la disciplina tiene que tener una actitud de restauración, no de devastación, no para devastar al hermano, sino para poder volverlo a la comunión, que entienda que está caminando mal, ayudarlo a caminar correctamente en el camino de la voluntad de Dios. Eso es la disciplina, algo que debe ser aplicado con amor, como un padre la aplica con su hijo. Pero ponerme en juez de los demás, esto es terrible.
En cuarto lugar, dice, porque denota malas intenciones. Dice aquí, y es muy claro el pasaje, dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y dice más adelante, si hacen distinciones entre unos y otros, ¿no vienen ustedes a ser jueces con malos pensamientos? Lo que está diciendo que aquel que juzga, que aquel que se pone en juez del otro, no solo está cometiendo un pecado, sino que por lo común no tiene buenas intenciones. Cuando yo juzgo al otro, cuando yo critico al otro, cuando daño al otro con mis juicios, con mis palabras, y por lo común cuando se generan esta forma de juzgar al otro, no solo lo hago a veces en mi corazón, sino que lo hago público, lo cual es mucho peor, lo comparto con otros. Pero no solo estoy pecando, no solo me pongo por sobre el otro, no solo me considero mejor o diferente, sino que también siempre en el fondo hay una mala intención, porque no está motivado por el amor, no está motivado por ayudar al otro, no está motivado por ayudarlo al otro a cambiar o ser mejor. Tenemos que tener mucho cuidado. El concepto de la palabra ahí cuando habla de la pobreza y la actitud del pobre que entra, es la actitud de alguien que entra con la cabeza gacha. Es la actitud de alguien, la estructura griega de la palabra significa eso, es alguien que está entrando al salón con la cabeza gacha, humillado desde antes de entrar, no como el rico que entra con esplendidez. Y es la forma de acercarse a Dios, pero ya está entrando a la iglesia avergonzado. Y cuando a veces nosotros, en lugar de ayudarlo para que esa persona levante la cabeza, conozca a Cristo, y verdaderamente tome el valor que para Dios tiene su vida, muchas veces cuando nosotros juzgamos o discriminamos, estamos haciendo que la cabeza le incline más, que se avergüence, que la vergüenza sea mucho peor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando hacemos chistes, cuando ponemos motes, gordo, flaco, feo, negro, blanco, narigón. Yo he caído en algún tiempo en eso también, ¿eh? No, ¿qué quieren que les diga? Yo siempre digo, yo acá no soy un ejemplo, yo esto quizá lo viví, lo sigo viviendo, esta nos toca a todos, porque creo que ninguno de acá, ¿hay alguno de acá que nunca haya juzgado a nadie? Que nunca, esta es, yo lo he hecho, y trato de no hacerlo. Pero démonos cuenta que delante de Dios es pecado, que no tiene que estar en nuestra vida de cristiano. Tenemos que erradicarlo totalmente, porque aparte hacemos un daño al otro. Quizás lo que para mí es un chiste, para el otro puede ser algo terrible. Y hago que esa persona se avergüence, baje la cabeza, se humille. Y muchas veces la intención está ahí, en humillarlo, en hacerlo el hazmerreír del grupo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice aquí que cuando juzgamos lo hacemos con malas intenciones. ¿Cuál es el remedio? Y el remedio lo dice aquí, es muy claro, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, de esto nos estuvo hablando Darío el domingo pasado, conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. ¿Cuál es el remedio? El remedio es el amor. El remedio es el amor. El amar al otro, así como Cristo me amó. El amar a otro es un reflejo del amor de Dios en nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta cómo Dios me amó, cómo Dios me ama, aun siendo lo que era y aun siendo lo que soy, me pone en una condición que no puedo dejar de amar a mi prójimo. No puedo extender este amor hacia otro.
En 1 Juan 4, perdonen, pero hoy estoy con mi garganta mal. En 1 Juan capítulo 4 está que le decían el discípulo del amor, ¿no? Está ese pasaje que creo que todos tienen en su memoria. Primera Juan capítulo 4, versos 7 al 13 dice: Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué podemos amarnos unos a otros? Es difícil amar al que no te gusta, al que te saca de las casillas, al que opina diferente de vos, al que tiene otras costumbres. No sé, es difícil amarnos entre todos, ¿no? Y mucho más al enemigo. Dice, porque el amor es de Dios. Ahí está el secreto. El amor es el amor de Dios. Yo no puedo amar al otro con mi amor, pero sí con el amor de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es tan clara la palabra de Dios. El remedio es el amor. ¿Te ama Dios? ¿Cómo demostró su amor para con vos? ¿De qué forma? ¿Te mandó una carta, un WhatsApp, te dijo te amo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? Ah, prácticamente, ¿no? Claro, en forma práctica, evidente. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó lo más preciado que tenía, dio la muestra máxima de amor. Entregó a su propio hijo, cosa que ninguno de nosotros haríamos. Ahora, ese amor sacrificial de Dios que envió a su hijo a la cruz y dio todo, es el que nos pide que nosotros tengamos por nuestros hermanos. Estar dispuestos a todo. Así como Cristo me amó, yo debo amar. Cuando yo veo cómo Cristo me amó a mí, el precio que pagó, y me miro y me doy cuenta de lo que soy, digo, ¿cómo yo no puedo amar a otro? ¿Cómo no puedo ser transmisor de ese amor y decir, Señor, ayúdame a amar a Lili así como vos me has amado? Y a veces ese amar al otro implica sacrificio, implica la negación, implica el dejar de lado mis derechos por amar, por amar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu hermano? ¿Tu pariente? Dios te manda a amar. Dios te manda a no criticarlo, a no juzgarlo, a no discriminarlo. Dios te manda a amarlo. Es difícil, es duro. Si nosotros con este amor sacrificial amáramos a nuestra pareja, muchos de los problemas matrimoniales que han surgido se solucionarían. Ahora, hay que estar dispuesto a dejar ser amado, pero también hay que reaccionar a ese amor y ver qué puedo hacer ante esa muestra de amor, qué puedo cambiar, cómo puedo mejorar. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el que te cuesta tragar? ¿Quién es con el que no te sentarías al lado? A ese lo tenés que amar. Y el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. El amor es el camino para llegar al otro. Amando a los enemigos se consiguen las victorias. Dice Mateo 7:12 más adelante, la regla de oro. ¿Se acuerdan la regla de oro? Haz a los demás todo lo que quieras que los demás te hagan a vos.
Porque dicen esto, esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Es la esencia de lo que enseña la Biblia. Amar al prójimo como a ti mismo. Ese amor de Dios, transmitirlo a los demás. Si yo, como dice aquí, tratara de no hacer al otro nada que no quisiera que me hagan a mí, ¿cómo cambiaría, no? Y si yo hiciera al otro todo lo que quisiera que me hagan a mí, ¿cómo cambiaría las relaciones interpersonales? El remedio es el amor. Y en segundo lugar, en el verso 13, da el segundo remedio para esto. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia. Otras versiones dice compasión. Lo mismo. Misericordia, compasión. Es tratar de ponerme en el lugar del otro. El Señor Jesucristo dice que tenía compasión, ¿se acuerdan? Vio a las personas, para los apóstoles, para los que estaban con Él, eran personas que venían y que lo seguían y que querían escuchar sus palabras y nada más. Pero el Señor no vio eso. El Señor veía los corazones, veía hombres y mujeres que necesitaban de Él y de su palabra. Y no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento y el dolor que veía en esos corazones. Hermanos, yo siempre digo, ojalá que como iglesia y ojalá que como personas veamos así a las personas como Cristo los ve, como Cristo me vio, para que nuestra actitud sea distinta. Esta iglesia estaría llena, porque cada vez que nos acercamos al prójimo, lo vemos con los ojos de Jesús. Lo vemos como hombres y mujeres que tienen una profunda necesidad en su interior. El Señor tuvo compasión de los hambrientos. ¿Se acuerdan cuando estaba ese leproso que nadie se quería acercar? El Señor discriminó, hizo diferencia. El Señor se acercó. Pero no solo se acercó, lo tocó con amor. Él amó al prójimo y dio un ejemplo maravilloso de lo que es acercarse ante esas personas que están discriminadas por la sociedad, que son marginales, aún en enfermedades. El Señor se acercó. Tuvo compasión de la pecadora cuando todos querían apedrearla. Dijo, ni yo te condeno. ¿Quién va a tirar la primera piedra? Si acá todos tenemos que tirar la piedra y seguir de largo. Hermanos, amar y compadecerse. Amar y tener misericordia por el otro. Tratar de entender por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa. Quizás hay dolor, quizás hay angustia en su corazón. Quizás hay un pasado que le lleva a actuar así. Quizás hay heridas que no cierran. No juzguemos, amemos. Tengamos compasión, tengamos misericordia. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene no le echo afuera. Esto quiere decir que todo aquel que viene a Cristo es recibido por Él. Y si el Señor no hace acepción y discriminación de personas, ¿quién soy yo para hacerlo? Hermanos, amemos, no juzguemos, no critiquemos, no nos pongamos por sobre los demás. Tengamos ese espíritu de amor hacia el prójimo, de compasión, de misericordia. Creo que tenemos que replantearnos qué nos toca a nosotros de este mensaje. ¿Estás discriminando a alguien? ¿Estás juzgando a tu hermano? ¿Estás criticando a tu hermano? ¿Estás haciendo favoritismo entre uno y otro? Es pecado. Pero también plantearte, si vos venís a este lugar quizás por primera vez, que el Señor no le importa tu color, tu raza, tu condición, pero mucho más. No le importa
lo que hayas hecho, tu pasado. El Señor quiere darte una nueva vida. Dice la palabra de Dios que no hace acepción de personas, que Él recibe a todos. Cuando muere Jesucristo en la cruz, muere por todos, no por algunos. No hace acepción, no hace favoritismos. Muere en la cruz del Calvario por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no algunos, no los mejores, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No querés acercarte al Señor en este día? El Señor está mirando tu corazón. No importa si te discriminan, no importa lo que otros piensen de vos, no importa cómo sean con vos los demás, aún vos mismo cómo seas con vos. El Señor te ama, murió en la cruz del Calvario por vos. Y resucitó al tercer día, dice, con poder y con gloria, para que ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que dio una nueva vida, te pueda dar una nueva vida a vos en este momento. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Ir a los pies de la cruz. Mirar con los ojos de la fe y decir, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Yo sé que está mirando mi corazón, que sabe cómo me siento, que sabe el pecado que hay, que conoce mis heridas, mis frustraciones, que sabe las cosas malas que he hecho y las que puedo estar haciendo. Pero igualmente el Señor me ama. Y me ama tanto que hoy me quiere sanar, que hoy me quiere limpiar de todo pecado, que hoy me quiere dar una nueva vida. ¿No querés venir con este espíritu de humildad, de pobreza espiritual? Porque Dios no te pide nada más que tu corazón. Y no tenés nada más que dar que eso. Ni buenas obras, ni buenas intenciones, nada de lo que hayas hecho sirve para ganar la salvación. Tan solo, dice la palabra de Dios, un espíritu humillado, contrito, arrepentido, que se acerque y le diga, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y nosotros como cristianos analicemos en este día y pensemos cómo está nuestra vida. Estamos haciendo diferencias, estamos juzgando, somos de poner motes, de humillar al otro, de hacer chistes. Tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que es pecado. En lugar de esto, amemos y tengamos compasión. Y si hay algo del otro que pueda molestarme, hay alguna actitud del otro que veamos que está haciendo mal, no lo juzguemos. Acerquémonos con amor, exhortemos con amor y digamos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil para que juntos podamos avanzar? Podamos resolver esto que te está preocupando o afectando. Nunca desde el juicio, sino desde estar al lado. Con amor, para poder ayudar. Que el Señor nos bendiga en este día.